Estás en sintonía de Unos Minutos con mi pueblo, el espacio del sacerdote con su feligresía. Unos minutos con mi pueblo. Apreciados hermanos, viernes de la octava de Pascua, un gran saludo en este tiempo propicio que el Señor nos regala para encontrarnos en la meditación de su palabra, día de alegría, día de esperanza, día de resurrección, día en el que el Señor nos promete una pesca abundante con los signos preciosos del resucitado. El Señor resucitó, aleluya, no hay tristeza ni temor, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, no hay tristeza ni temor, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, no hay tristeza ni temor, aleluya. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprehendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios.
La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Cristo murió, aleluya, Él resucitó, aleluya, ven Señor Jesús, aleluya, aleluya. Cristo murió, aleluya, Él resucitó, aleluya, ven Señor Jesús, aleluya, aleluya. Cristo murió, aleluya, Él resucitó, aleluya, ven Señor Jesús, aleluya, aleluya. Meditemos pues el Evangelio de este día en el evangelista San Juan, capítulo 21 del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos, junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle quién era, porque ya sabía que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado.
Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Qué hermoso es contemplar esta tercera aparición que Jesús hace a sus discípulos. La pesca milagrosa, ya con la presencia del resucitado. La pesca milagrosa que nos recuerda y que les recuerda a los discípulos reunidos a la orilla del lago de Tiberíades ese encuentro con Jesús. Ese encuentro después de que ellos vuelven a su trabajo. Y lo describe de una manera simbólica que podríamos nosotros pues también trasladar este evangelio, esta aparición del resucitado en nuestra vida cotidiana, en la misión de la Iglesia, en lo cotidiano del día a día. Y es allí, queridos hermanos, donde podemos contemplar que hay pesca solo cuando Jesús llega. Cuando Jesús no está, la pesca es nula. La abundancia se da cuando el resucitado llega a nuestra vida. Pedro pues representa, y los discípulos, esa iglesia en misión. Pero sin Jesús en nuestra barca, el fracaso de la pesca, el fracaso de la misión es total. Y andamos a tientas en la noche. Pero frente a la conciencia del resucitado, frente a la conciencia del día que llega, de Jesús que se aparece con su don, con su palabra, cuando perseveramos en la obediencia, pues nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestra misión, pues tiene un gran signo, una gran bendición. Echen la red al lado derecho, sale de la boca de Jesús y la barca se llena de pescados. La obediencia a la palabra, queridos hermanos, produce el resultado de esta pesca abundante. Es la invitación de este viernes de la octava de Pascua. Obedecer a la palabra del resucitado, que siempre nos va a llevar a tener buenos resultados en nuestra vida. Siempre con su palabra, en la obediencia, Dios bendice totalmente nuestra vida. El banquete que vemos allí representado en el Evangelio de hoy es figura de la Eucaristía. Es el mismo Jesús quien da de comer, es el mismo Jesús quien nos prepara la mesa, es el mismo Jesús quien nos alimenta, haciéndose presente de una manera misteriosa, de una manera sobrenatural. Los discípulos son ahora de alguna manera introducidos en este misterio divino. La conclusión del evangelista en este día es una invitación a cada uno de nosotros como comunidad eclesial de todos los tiempos para que volvamos a encontrar el sentido propio de nuestra vocación y pongamos a Jesús como el Señor de nuestra vida, como el centro de nuestra vida, como al único a quien debemos escucharle esas palabras de vida eterna y a encontrarnos en el signo precioso de la Eucaristía. Es allí donde el Señor pues nos asegura de esta manera el encuentro profundo con su persona. La seguridad, queridos hermanos, que está en Pedro es la certeza interior de que Jesús es ahora el único Salvador. Y todos nosotros, toda la Iglesia, desde los orígenes, vive de esta certeza, una certeza que nos hace fuerte, que nos hace gozosos, que nos hace misioneros, que nos hace irresistible. La grandeza, el poder de la misión se ha nutrido siempre de esta conciencia. La Iglesia será siempre misionera,
mientras se interese por la salvación del prójimo a la luz de Cristo Salvador. Este tiempo en el que vivimos, en estos acontecimientos, quizás nos puede resultar demasiado fácil esta realidad. Pero quisiera decirles, queridos hermanos, que es en el encuentro profundo, en el diálogo profundo con el Señor, donde nosotros verdaderamente encontramos ese movernos a través de la paz, a través de esa existencia del resucitado que nos lleva a configurarnos cada día con Cristo, en el ayer, en el hoy y en el mañana, siguiéndole como nuestro único Salvador. ¿De qué se trata todo esto? Se trata, queridos hermanos, de convertir esta certeza no en un arma contra nadie, sino en una propuesta paciente y firme, serena y motivada desde el testimonio, desde la oración y desde la alegría, desde nuestra valentía y de ese diálogo que tenemos cada uno al confesar que Jesucristo ha resucitado y que Jesucristo ha vencido a la muerte. En todos los ambientes, en todos los momentos de la vida, aun cuando parezca tiempo perdido, incluso cuando parezca fuera de moda esto de anunciar a Jesucristo. De esta certeza nace nuestra fuerza nueva, de la que se nos habla en este tiempo hermoso de la Pascua. Dejemos de tener miedo a los juicios de los hombres y nos convertiremos en hombres y mujeres interiores y exteriormente libres, que es lo que verdaderamente pues el Señor quiere de cada uno de nosotros. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es para mí? Es las preguntas que hoy surgen de todo este relato de la presencia del resucitado en medio de sus discípulos. Cuando reflexionamos sobre estas preguntas sencillas, aunque terribles, no nos damos cuenta de que nos sentimos tentados a deslizarnos hacia una realidad simplemente superficial del cristianismo. Si Cristo es aquel que fue del cual no hay solución a las cuestiones esenciales de nuestra existencia, sino verdaderas y actuales. Él es aquella palabra que llenó a toda la humanidad del Espíritu Santo. Nos sentiremos, queridos hermanos, también nosotros, tocados por esa presencia del Señor, de esa presencia de Cristo. Ya no podremos considerar el nombre de Jesucristo como una pura y simple denominación, sino que por el contrario será un nombre que tenga un poder en nosotros grande, que haga capaz de levantar en nosotros esa fuerza interior. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin de todas las cosas, Él es el centro y el orden de toda la humanidad. Y en esa presencia es donde nosotros podemos clamar hoy, en medio de este mundo tan tocado, tan lleno de esas interrogantes presentes, pues centrémonos en Jesús, centrémonos en su palabra, escuchemos su voz, obedezcamos, y que esta vida que el Señor nos ofrece, que esta vida resucitada sea esa garantía de esa felicidad que supera pues toda tristeza y que nos sigue animando una y otra vez a confiar profundamente en el Señor. Solo en Jesús, solo en Cristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro pastor, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, Él es nuestro hermano, Él es nuestra guía, Él es nuestro amigo. Él viene. Dios vino para estar con nosotros, murió por nosotros y resucitó de entre los muertos para abrirnos el camino hacia Dios y se ha sentado a la derecha de Dios y nos acogerá en su casa. Como Pablo, el apóstol, también nosotros debemos estar seguros de que ni la muerte, ni la vida,
ni los ángeles, ni los principados, ni el presente, ni el futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni la criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Con esta certeza, queridos hermanos, vivamos este viernes de la octava de Pascua y dejémonos llenar de esos sentimientos de Jesús resucitado, que siempre quiere estar cerca de nosotros para que nuestra vida tenga un sentido diferente, como lo tuvo en ese momento la vida de Pedro, de Juan y de esos discípulos que estaban allí pescando. Que como Juan también podamos decirle a muchos, es el Señor el que se ha aparecido, es el Señor quien ha llegado. Hagamos pues nuestra comunión espiritual diciendo juntos: Señor Jesús, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Como no te puedo recibir hoy sacramentalmente, te pido que vengas en la comunión espiritual, que me llenes de tu presencia, que me sanes, que me liberes. Concédeme la gracia, Jesús, de preparar mi vida para que un día pueda recibirte en el santísimo sacramento del altar. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre nuestro país y el mundo entero, y nos acompañe siempre. Amén. Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, lo siento en las manos, lo siento